muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de los avances del Zeppelin enano Espíritu de Grudny. Que aunque por falta de tiempo voy un poco lento, pero bueno, tengo que conformarme a estas alturas de que por lo menos el proyecto pueda ir avanzando. Como podéis ver, en primer lugar, la mayoría del trabajo en este vídeo se lo ha llevado el globo. Pero antes de ver los avances que le he ido haciendo el globo, veremos también algunos detalles aquí que le he hecho a la nave. Así que nada, vamos a verlo a continuación. Bueno, y en primer lugar, en el soporte de PVC pues fui terminándole lo que es toda la escalera, que le hice estos peldaños con trocitos de cartón y los fui forrando también todo lo que es la parte trasera, también haciéndole las placas de acero con trocitos de cartulina, pues como he hecho en el resto de la nave. También tengo preparado aquí, como segundo apoyo, como dije en su momento, tengo preparado esta, sería una tubería de gas que he hecho con un palito de madera y la he forrado con el plastiquito este de forrar los cables. Y este es el que haría de segundo apoyo al globo. Y aquí, como podéis ver, en la parte inferior esta de la barba se me ocurrió hacerle estos detalles, que le hice una pequeña puerta ahí como una escotilla de emergencia, ¿no? En caso de que la nave sufriese algún accidente en la cabina, pues poder tener una puerta ahí trasera para poder escapar. También le hice una pequeña tubería aquí con el cable ese de jardín y tal que enseñé en el otro vídeo. Le hice unos detalles también de placa, todo eso es lo que es en la parte de abajo de la barba. Aquí también le reforcé la parte inferior de la nave con esta madera de contrachapado de 3 milímetros, puesto que pensé que sufriría bastantes golpes a la hora de clavar yo lo que es la nave a las 2 barras del metraquilato. Pensé que sería importante reforzar esa zona y ponerla más dura para que no fuese de cartón. Bueno, y en primer lugar lo que hice con el globo fue forrarle la tela y en un primer momento también le di el tinte. Porque claro, como enseñé en el otro vídeo, la tela original era un rojo muy vivo y lo que hice fue darle un tinte marrón claro para dejarlo así en un tono más burdeos. Una vez que ya tenía la tela tintada, lo que me hice fue hacerme patrones de cada pieza de estas, porque este globo está forrado pieza a pieza. O sea, quiero decir, la tela no la pegué de una sola vez, porque si no me hubiesen salido arrugas seguro. Entonces, para que eso no ocurriese, lo que he hecho ha sido haciendo patrones en cartulina y cortándole los cuadraditos en tela. Y luego ya una vez que lo tenía los cuadraditos, pues con esta cola, que es la que utilizo yo para es adhesivo de poliestireno, pues lo suelo utilizar yo para casi todo. Le suelo dar a las dos partes, la restrego con el dedo y cuando espero unos segundos que ya considero que más o menos está algo seco, la pego con mucho cuidado de no hacer arrugas. Y así he ido pegando cuadrado a cuadrado para forrar todo el globo. Una vez que tenía todo el globo ya más o menos forrado, lo que me puse fue a pegarle las cuerdecitas, que también hice. Esta cuerda la compré también en un bazar de estos asiáticos y también le di el mismo tinte que le he dado aquí a la tela, este tinte marrón claro, para dejarla más o menos en un tono parecido. Y también igual he ido cortando trocito a trocito y pegándolo para que no quedasen bultos luego a la hora de poner luego esta pieza encima. Una vez que ya hemos visto cómo más o menos forré el globo y tal, lo que me puse a hacer a continuación fue hacerle todo lo que son las tiritas estas de la estructura metálica. Y eso, como lo hice, pues con una plancha de estas de goma eva fui cortando tiritas y luego esas tiritas con el compás de punta fui marcándolas para más tarde ponerle estos remaches también que se utilizan para calzado. Son unos remaches pequeñitos, como podéis ver ahí en las imágenes, que fui clavando con esta herramienta también uno a uno para hacerle lo que es todo lo que es la estructura de remaches y todo eso, que como si fuese el chasis. Yo creo que es como si fuese un chasis que aguanta el globo. Luego, una vez que lo tenía todo, las tiras montadas, tuve que referenciarlas para saber en cada lugar que tenía que ir luego cada pieza. Y cuando lo tenía me puse a pintarlas y le di en primer lugar una capa base. Como era negra, le di una capa base de gris, este gris que es el gris azul denso, aerógrafo. Luego más tarde también, cuando ya se había secado la pintura de la capa base, le di a esa capa base un lavado negro de tinta a pincel, para que se fuese quedando la tinta en los huecos de los remaches. Cuando ya estaba secada esa tinta negra, lo que hice fue marcar también cada zona de remache con un lavado carne también para darle los efectos de óxido. Y cuando todo eso estaba seco ya empecé a darle un pincel seco con gris metalizado. ¿Qué pasa? Cuando ya le había dado todo el pincel seco se quedaba como muy brillante, ¿no? Entonces, para matarle ese efecto brillante al pincel seco de gris metalizado, lo que hice fue darle otro segundo pincel seco con hojalata. Y así es como he ido consiguiendo más o menos este efecto así metálico, como de óxido. Y esa es la forma en la que he ido haciendo lo que es toda la estructura metálica que bordea el globo.
Una vez que tenía todas las tiras pintadas, lo que hice fue ir pegándolas cada una en su lugar. Y para eso lo que hice también fue hacerme como una especie de calces en goma eva, unos cuadraditos, en cartón pluma, unos cuadraditos para hacer como de apoyo, para que la tira no se hundiese en una zona más que otra y quedase como irregular. Entonces para eso le puse a todas las tiras unos calces, como veis ahí en las imágenes, para ir pegándola y que no se me hundiese demasiado, para que todas las tiras quedasen al mismo nivel. Bueno, y aquí para hacerle las cabinas de disparo y los cañones, lo que hice fue cortar medias esferas de poliestireno, como dije en el vídeo anterior, y también recorté estos círculos para hacer la base, que están hechos de goma eva de 1 centímetro. Cuando tenía eso también me hice el patrón de la reja, esta metálica, y fui cortándolo también en goma eva de 2 milímetros, para hacer el montaje de lo que es la cabina de disparo. Más tarde también me puse a hacerle lo que son los cañones, que están hechos con varillas de madera, y le hice estos detalles que veis ahí en la imagen en cartulina, que más tarde los fui pegando en lo que es en la esfera de poliestireno, haciéndole el hueco con el soldador con cuidado, para poder introducir luego la varilla de madera y pegarla con cola blanca. Una vez que tenía ya todos los cañones, para pintarlo lo hice de la misma forma, lo he pintado de la misma forma que las tiras metálicas. La única diferencia es que a esto le tuve que dar, como veis, una capa base de imprimación negra porque claro, esta goma eva es de color beige, entonces para que más o menos se quedase igual, le di una capa base de imprimación negra. Una vez que tenía ya todos los cañones pintados, pues lo que hice fue pegarlos cada uno en su lugar, como veis ahí también, con mucho cuidado y nada, todo esto está pegado también, como he dicho antes, con el mismo adhesivo, adhesivo este de poliestireno, que es el que utilizo yo para casi todo. Después de hacer las cabinas de disparo, me puse a cerrar lo que es la parte final del globo. Entonces para eso lo que hice fue poner aquí la pieza esta del estabilizador, y como no lo podía utilizar cola porque lo iba a manchar todo, se me ocurrió la idea de pegándole luego estas piececitas de goma eva que ya previamente las tenía forradas de tela. Fui pegándolas para esto, dejarlo aquí ensamblado, pero a presión, está a presión. Prácticamente esto es que ni se mueve, sin haber utilizado cola para pegar el estabilizador. Una vez que ya lo tenía toda esta zona pegada, pues me puse a hacerle ya la terminación esta, como dije en el otro vídeo, que la iba a hacer con el huevo este de poliestireno. Pero ¿qué pasa? Al final no utilicé la punta, utilicé la parte trasera, que es la que mejor quedaba para hacer este trabajo. Entonces lo que hice fue utilizar ese trozo de poliestireno, que le hice una base en cartón, como veis ahí en la imagen, y luego también pues la pinté de la misma forma que he ido pintando todas las zonas metálicas, y la pegué aquí en su lugar. Para hacer el frontal del globo, lo que es la cara esta que se ve en el frontal del enano, lo que hice fue utilizar el trozo de esfera de poliestireno que vimos en el vídeo anterior, y lo que hice fue hacerme este montaje, que también me llevó lo suyo. Fue un trabajo muy meticuloso, sobre todo porque el tema de también luego poner remaches, en fin. Lo que hice en un primer momento fue hacerme un dibujo simplificado de lo que quería hacerle, ¿no?, de la cara del enano a la esfera, y más tarde, como hice en la mayoría del trabajo del proyecto, he ido pegándole con el papel de carrofero y haciéndome plantillas de cartulina para más tarde cortarlo en diferentes grosores de goma eva. Digo diferentes grosores porque, como os podéis apreciar, aquí por ejemplo hay goma eva de 1,5 centímetros, aquí de 1 centímetro, de 2 milímetros, todo eso para darle el relieve a la cara del enano. Una vez que tenía todo eso pegado, me puse a ponerle los remaches y a lijarle también un poco el canto para que todos los trozos quedasen al mismo nivel aquí por la parte de atrás. Una vez que tenía todo el montaje de la cara del enano, me puse a hacerle el anillo, este anillo que bordea toda la cara, que eso ha sido una de las cosas que más me ha costado de este proyecto. Aunque parezca una tontería, me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque hacer el anillo y que quedase justo, sin que hiciese arrugas, eso ha sido muy complicado. Al final me di cuenta, viendo aquí una de las ilustraciones que se ven ahí del globo, que parece ser que tiene como lados, ¿no? Me di cuenta que tenía 16 lados. Entonces lo que hice fue verme un tutorial también en YouTube de un hexadecágono, cómo hacer un hexadecágono. Entonces fui calentándome la cabeza y dibujando, como veis ahí, para sacar esa pieza exacta, que luego más tarde corté en goma eva de 2 milímetros y la pude pegar aquí y quedó muy bien. La verdad que ha quedado justo y muy bien. También le puse los mismos remaches que le he ido poniendo lo que es a las tiras estas metálicas y todo lo demás. Y como cosa curiosa, también quería comentaros que me he dado cuenta que al final en todo este proyecto, entre tanto remache, estoy dándome cuenta que he utilizado 5 tipos de remaches para todo el proyecto. Como veis ahí en la imagen, empezando desde abajo, los más grandes son estos que he estado utilizando, de remaches de calzado. Luego también he hecho otros un poco más pequeñitos, que son los clavitos también que se utilizan para calzado.
Luego terceros que le siguen serían los alfileres, ¿no? El clavar los alfileres, que se vería la cabeza, lo que sería la cabeza del alfiler. Y también he utilizado el sacabocados para hacer estos agujeritos más o menos grandes, para terminar haciéndolos más pequeños con lo que es el punzón. O sea que en total he ido utilizando 5 tipos diferentes de remaches, que estos son los que a mí se me han ocurrido, pero en fin, hay una variedad infinita a la hora de hacer remaches, pero vamos, lo decía como idea por si puede servir para alguien. Para la base del soporte, como ya dije en vídeos anteriores, ya tengo esta placa de acero que hará de peana, que es de 1 centímetro, en la que irán luego pegados estas 2 barras de metraquilato. Y nada, tenía que decir que esta placa de hierro es bastante pesada, de hecho pesa 3,5 kilos, que creo que será suficiente para aguantar toda la maqueta. Y lo único que me quedaría hacerle aquí sería un biselado aquí en todo el canto, como suelo hacerle yo a todas las peanas de mis maquetas, que para eso me tocará ir a algún taller de algún herrero o algo, porque yo no tengo herramientas para hacer ese trabajo. Bueno, y espero no tener muchos problemas a la hora de ensamblar todo el conjunto y que todo quede más o menos como tengo pensado. De todas formas, al final estoy haciendo mi propia versión del Zeppelin enano, porque claro, no va a ser 100% igual que se ven las ilustraciones. De hecho, en los colores ya que podéis apreciar como que metalizado mío un poco más oscuro, y el tema de la pintura va a ser bastante diferente. Entonces, en cualquier caso, si queréis ver el vídeo final cuando ya esté todo terminado, pues suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.